Tuxtepec, ciudad y cabecera del municipio de nombre idéntico. Se localiza al noreste del estado de Oaxaca, en los límites de este y Veracruz. El casco urbano se asienta en la margen izquierda del río Papaloapan, en una especie de meandro o herradura de los muchos que forma el río. Esta localidad guarda entre sus calles y avenidas mucha historia que a veces la gente no conoce. Este video es una especie de recopilación histórica en forma de iceberg, un tipo de formato en el que se expone la parte visible y superficial, en este caso, de la historia y características de Tuxtepec, con la parte más profunda, que es aquella información histórica de la localidad menos conocida y tétrica. Este iceberg se compondrá de 5 niveles. Ahora, sin más dilación, comencemos. Múltiples historiadores consideran que los comerciantes de Tenochtitlan fueran en un principio mercaderes originarios de la costa del Golfo, quienes se incorporaron a la sociedad mexica. De ahí su predilección por los elementos culturales de esta región y la importancia de Tuxtepec como punto clave para sus tratados y actividades religiosas. Lo que refuerza esto es el templo de Yacatecutli, quien era el dios del comercio. Incluso a este se le celebraba con festividades y era representado con la emblemática caña que cargaban los mercaderes a esta fiesta. Se le conoció como el rito de Tuxtepec. En este rito, el mercader encargado del convite salía de Tenochtitlan, acompañado de temenes que cargaban en sus espaldas lo que habría de darse a sus invitados. El resto de los mercaderes que vivían en Tuxtepec, Otatitlán, Soyaltepec, Jalapa, Chicanostoc, Ojitlán, Tacuautlán, Itzcatlán, Ojitlán, Poctlán, Chiltepec, Tlacoapan y Quecholán, al llegar al pueblo de Tuxtepec, visitaban al dios Yacatecutli, barrían su templo y adoraban su imagen. Colocaban ante él un manojo de báculos de mercaderes, tantos como el número de esclavos a sacrificar, siendo comúnmente esto en número par, y siendo sacrificados un hombre y una mujer. Para más sobre este ritual, pueden ver mi video, El rito de Tuxtepec, donde hablo más profundamente de este tema. (1880) fue década de desastres para Tuxtepec, no solo por las avenidas de los ríos que bañaron a la población en 2 ocasiones, sino por una sucesión de hechos funestos. En 1882, una plaga de langostas causaba estragos en la cuenca media. Estas invadieron las costas en Veracruz y acabaron con la siembra de algodón en Cosamaloapan. Ese mismo año se reportó una gran sequía por las riberas del Papaloapan, desde Tlacotalpan hasta Tuxtepec, perdiéndose así más cultivos. Para el año siguiente, entre marzo y julio de 1883, hizo su aparición de nueva cuenta en el sureste, la temida plaga de langostas. Lo mismo en los valles centrales de Oaxaca, que por la costa del Golfo hasta el estado de Tabasco. Las mangas de langosta cayeron sobre los cultivos. Desde marzo hasta julio, la langosta invadió los campos, haciendo estragos en las milpas de yucas, sementeras y hortalizas. No había esperanzas de cosechas. La invasión de los acrídidos se convirtió entonces en un desastre agrícola, y el gobierno formó una comisión para evaluar el problema y poner soluciones para enfrentarse a los insectos. En septiembre de 1884, la primera inundación de la década se abatió sobre los bajeles de la cuenca, causando los consabidos destrozos de las poblaciones ribereñas, y en el mes de julio de 1885, la octava plaga del Génesis volvió a volar sobre los cultivos tuxtepecanos. Las plagas de langosta no eran un fenómeno extraño en territorio oaxaqueño. En el siglo XIX se tienen reportes de los grandes nubarrones de langostas que asolaron el valle de Oaxaca en 1802, los cuales se repitieron entre 1853 y 1856, afectando no solo al estado de Oaxaca, sino a todos los estados del sureste en su conjunto. Hay reportes de estas mangas en la vecina población de Cosamaloapan. El gobierno de Juárez, en 1856, ordenó una intervención especial para enfrentar el fenómeno, ya sean provenientes de las mangas de langosta del siglo XIX o del XX. La memoria colectiva guarda reminiscencias de aquellos hechos en las leyendas que prevalecen entre los zapotecos de la Sierra Juárez y la región chinanteca, ya que estos, al ser invadidos por una plaga, decidieron plasmarlos en bordados de huipiles, como árboles caracterizados por cierto espacio entre estos y otros bordados. Lo peor de este hecho es que la región sigue siendo un espacio propicio para las invasiones de estos insectos. Así lo demuestra el Atlas de Riesgos, levantado en el 2009, donde la región de Tuxtepec alcanza los niveles más altos en este semáforo de alertas. Tras la llegada de Franco al poder, muchos ciudadanos españoles emigraron hacia distintos destinos, entre ellos México. Para auxiliarlos, se creó en Francia la JARE, Junta de Auxilio de los Republicanos Españoles,
con el objetivo de facilitar sus residencias y trabajar por el frente antifranquista que encabezaba José Giral, el presidente español en el exilio. La presente es una carta enviada desde Tuxtepec en 1940, donde 2 refugiados españoles solicitan apoyo para ser reubicados a la Ciudad de México. El argumento es que los refugiados, que ostentaban un título profesional, serían asignados en México capital, en tanto que los demás serían ubicados en comunidades agrícolas. Por ello, esta pareja de inmigrantes fueron trasladados desde Coatzacoalcos a Tuxtepec. Se sabe que existieron fugas de presos gracias a los comentarios de Ernesto Van Vollenhoven Huervo, quien fue alcaide. Estas fugas generalmente se hacían por la parte de atrás del edificio por la calle 20 de noviembre y corrían hacia el río, que estaba a una cuadra del edificio. Pero claro, durante esa época, Tuxtepec era una localidad pequeña y la mayoría de los ciudadanos conocían a los presos y viceversa. En Cerro Macín Grande, antes de llegar al puente del mismo nombre, existe un cerro en el que los zapatistas guardaron sus armas. En ese mismo cerro, cada año, el 1 de octubre, se escucha una música de viento y el retumbar de un tipo de bocina. Una melodía tan grata que te envuelve en su bello sueño, y si le pones atención, te puede robar la presencia. Por el año de 1986, un maestro, originario de Tlacotalpan, llegó a dar clases por varios años en el pueblo, y con los días supo de los mitos de la música de viento que cada 1 de octubre emitía el cerro. Entonces decidió entrar a la cueva con los preparativos necesarios, pero este ya no salió y se le dio por perdido. Pasado el tiempo, el hombre pudo salir de ese recóndito lugar. Tuvieron que pasar 6 años. Este salió de ese encierro inesperado por las montañas del estado de Puebla. Esto se supo porque el maestro regresó a Macín Grande gracias a habitantes de una comunidad que lo auxiliaron. Cuentan que el maestro tlacotalpeño ya no regresó en sus 5 sentidos. Hablaba cosas incoherentes, hechos que no coincidían con la realidad. La gente lo empezó a ignorar y con el tiempo el hombre desapareció de la comunidad. Es razonable pensar que si estuvo tanto tiempo vagando dentro de esa cueva, sus facultades mentales se desubicaron del mundo real. De esta historia se tienen testimonios de algunos alumnos del maestro que lo llegaron a conocer en la comunidad. La leyenda de la mujer del tecnológico es una historia que muchos tuxtepecanos conocen, pero como muchas leyendas, la historia se ha distorsionado. La forma más conocida de este mito es la de un taxista que va dialogando con un pasajero, el cual iba rumbo a Tacoteno. Durante el trayecto, el taxista hace mención al mito de una mujer que se aparece por la carretera del tecnológico, la cual tenía la costumbre de subirse a los autos de los que ahí pasaban. Esta mujer había sido asesinada por malhechores, y aún viva, un taxista la encontró, pero no la quiso ayudar, posiblemente por temor a que lo incriminaran. En esa ruta, y al morir cerca de la carretera, todos los años el día de su muerte, intenta subirse a un taxi para que la lleven al panteón. Esta leyenda se basa en el hecho de que en esa carretera se encuentra un nicho sin nombre. Para conocer la historia completa, pueden ver mi video, La leyenda de la mujer del tecnológico. En los años 50 del siglo pasado, en el barrio abajo de Tuxtepec, existió una mujer nahual, llamada Juana Paulina. Era descendiente de Catarino Virgen, un antiguo curandero del pueblo. Su nahual era un gavilán o gavilana, y heredó al parecer la capacidad de transmutarse en una hermosa ave, que contrario a su etimología, acostumbraba a sobrevolar las riberas por la noche, y de vez en vez hacerse de alguna gallina en los traspatios. Algunos afirman haberla visto en las noches de plenilundio, parada sobre la torre del reloj de la parroquia. En la vida diurna, la mujer llevaba una vida común, sin rastros de su capacidad de transmutación, salvo las grandes orejas que, en algunos días, circundaban sus ojos. Cuentan que alguna vez un brujo zapoteco trató de apoderarse de las almas del pueblo. Convertido en coyote, comenzó a rondar el caserío, asolando los patios y a los trasnochados que solían visitar las casas no sanctas de Hidalgo y Carranza. Hubo misas y partidas de cazadores que trataron de darle la muerte al malvado nahual, sin lograr ningún resultado. Una noche, Juana Paulina transmutó en el ave fabulosa que era y emprendió la búsqueda del mentado brujo. Lo encontró agazapado por el rumbo del azufre y se batieron en duelo por la supervivencia del más poderoso. Las uñas afiladas del gavilán se hincharon sobre el lomo del animal y su pico desgarró con violencia el duro cuero, pero la bestia alcanzó a hundir sus garras en el cuerpo del ave y sus fieros colmillos quebrantaron sus frágiles huesos. El ave
alcanzó a escapar en un vuelo desesperado buscando su casa. Su estado maltrecho no le permitió alcanzar el cobijo de su hogar. Mitad mujer, mitad pájaro, caminó dando traspiés junto a los árboles de naranja del jardín doméstico, mientras sus heridas sangrantes le arrancaban la vida. Tomó por la estrecha calle hacia la Avenida Libertad, en esa hora temprana en que rompe el alba. Hay quienes la vieron cruzar el parque, rumbo a la parroquia, donde el padre Cuevas acababa de abrir para rezar los maitines. Doña Esperanza, mujer devota que se recogía en la iglesia a temprana hora, la encontró desnuda y sangrante, ya sin vida. Esto en el pasillo central de la iglesia. Cubrió su cuerpo lívido con su rebozo negro y corrió dando gritos hacia la casa curatal. Los pocos parroquianos que llegaron a verla confirmaron que era Nahuala, porque había bajo su cuerpo algunas plumas tintas en sangre y sus uñas se prolongaban sobre sus dedos como pequeñas garras, aún con huellas de pelo negro entre ellas. Días más tarde, apareció muerto el brujo por las inmediaciones de San Felipe y el castillo. Su cuerpo había sido destrozado por las garras de algún felino. Don Pablo Cerqueda, quien vivió muchos años por el Drumbo, donde ahora está el tanque de agua, juró haber visto un jaguar enorme arrastrando un coyote. El nahual de Don Catrino, precisamente, era ese, el jaguar de la Chinantla. Uno de los experimentos más interesantes de la educación media de Oaxaca fue la ETI 41. Esta fue un experimento educativo de masas a nivel nacional, en el cual el adolescente fue educado en algunas materias a nivel que tienen las escuelas profesionales, los cuales tenían disciplina militar. Pero este no es el único caso de una escuela con historia en la región. Tras diversas gestiones apoyadas por Víctor Bravo Aguja, en la visita del presidente Echeverría en 1972, se acordó la construcción del Centro Regional de Educación Normal en Tuxtepec, cuyas instalaciones quedaron ubicadas en el inmueble que hoy ocupa la Escuela Secundaria Técnica número 2. La institución recibió alumnos en su mayoría provenientes de los estados de Oaxaca y Veracruz, atraídos por la promesa de trabajo seguro al término de su formación normalista. Pero diversos movimientos sociales se suscitaron. Paros, manifestaciones y pintas en la calle fueron la tónica durante 1975. Estas acciones fueron reprobadas con una manifestación ciudadana auspiciada por las cámaras y asociaciones comerciales de la ciudad. También se dio el secuestro de autobuses. Hubo desaparecidos, allanamientos y los hechos de sangre no se hicieron esperar. Esta institución cerró sus puertas en septiembre de 1978. Los terrenos de Loma Bonita están constituidos por lomeríos de aluvión y bajiales que se inundan de manera intermitente, además de un sistema lacunario y de pequeños esteros formados por los ríos de la zona. Inmediatos a la ubicación actual de la ciudad, existieron en la época prehispánica dos asentamientos importantes. El primero fue Zacatitzpan, cuyo significado es en la superficie del zacote. Era una deidad del camino, relacionado con Yacatecutli, cuya función era proteger a los mercaderes durante sus travesías diurnas. Zacatitzpan estuvo ubicado en los márgenes del río del mismo nombre, en terrenos que pertenecieron a la San José Plantation Company, y hoy parte en términos entre Loma Bonita y Otatitlán. Tuvo en su época de florecimiento un promontorio artificial que servía como punto de vigilancia a la ruta de conexión entre Otatitlán y Mixtlán. El segundo sitio, mucho más interesante, se encuentra próximo a la entrada de la población, en terrenos de propiedad particular, en las inmediaciones del lago La Virginia, formado por un brazo del río de Obispo. Como muchos sitios que cumplían una función de vigilancia en el entramado de las rutas comerciales, no posee construcciones de piedras o similares, explicado en parte por la ausencia de estos materiales constructivos en lo inmediato. Se aprecian en cambio una serie de montículos dominados por uno de mayor tamaño y otros dos ubicados de manera equidistante en un eje aparentemente de sur a norte. Una especie de terraplanes enmarcan dos cuadrángulos que pudieron funcionar como asentamientos de casas habitación y presumiblemente un juego de pelota. Por las características del terreno, se puede inferir que existieron nacimientos de agua próximos al sitio. Expertos dicen que estas ruinas se tratan en realidad de un conjunto de origen populuca o mexica, que formaba parte del señorío de Tuxtepec, pero del cual su nombre antiguo se ha perdido.